Hola a todos y a todas, yo soy Karen Cubillos y mi compañera es Luisa Castillo. Hoy les vamos a contar un poco sobre la historia de la pintura. Bueno, hoy hablaremos de la pintura, una de las actividades humanas más antiguas ya que aparece antes que la escritura, aproximadamente hace 32.000 años, convirtiéndose en una de las expresiones más importantes para definir y caracterizar una época. Y además no ha parado en su evolución, existiendo hoy en día innumerables tendencias y movimientos artísticos. Sí, Karen, claro, y en cierto orden cronológico nos referiremos únicamente a la expresión pictórica de este arte y que es una de las más antiguas conocida como rupestre, ya que las pinturas se encuentran en los muros de piedra de las cuevas. Qué interesante, pero no se te olvide agregar los periodos paleolíticos y neolíticos, ya que intervino en la pintura era prehistórica. Iniciemos con el paleolítico. Es el artista guiado por una finalidad posiblemente mágica o religiosa, que realizaba sus dibujos en las zonas más recónditas de las cuevas en que vivía, representando animales tratados con un profundo sentido naturalista, y que por otro lado el gran realismo de las figuras se conseguía frecuentemente aprovechando el propio relieve de las paredes. Pero espera, una pregunta, ¿es cierto que con la pintura rupestre se podían cazar las presas representadas? Sí, claro, así fue. Parece indicar que con la realización de estas pinturas se facilitaría la captura de las presas representadas. Pero bueno, profundizando un poco la concentración de estas muestras, algunas se encuentran en el suroeste europeo y corresponde a la denominada cultura magdaleniense, que se extiende desde el 15.000 hasta el 8.000 a.C. Además, en el sur de Latinoamérica hay pinturas rupestres de suma importancia y que son patrimonio nacional. Bueno, a continuación dejaremos una diapositiva en la cual hablaremos un poco del arte gótico y sus derivados. El arte gótico destaca la importancia que le da a las líneas del dibujo. Predomina un cromatismo vivo frente a los matices del color. Los temas naturalistas se tratan con sencillez. Continuaremos con algunos movimientos como el romanticismo, renacimiento e impresionismo, iniciando con el Renacimiento, del siglo XV al siglo XVI. Tuvo la pintura una gran influencia clásica por León Battista Alberti. Él quiso elevar el grado de artesano de la pintura al de artista liberal, afirmando que el trabajo más importante del pintor es la historia. Con la palabra historia se refería a la pintura narrativa, con escenas religiosas o épicas. También se desarrolló la perspectiva lineal y el conocimiento de la anatomía humana para su aplicación en la pintura, y en esta época apareció la técnica del óleo. Por otro lado, el romanticismo, que tuvo cabida desde finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, expresaba estados de ánimos y sentimientos intensos en sus pinturas. En Francia, el pintor más importante fue Delacroix. A continuación, se adjuntarán pinturas características de este en pantalla, que fueron Cristo en la cruz, Huérfana en el cementerio y La barca de Dante. Pero cabe resaltar que con la invención de la fotografía, la pintura empezó a perder su objetivo histórico de proporcionar una imagen realista. El impresionismo del siglo XIX, con Manet como precursor, es un estilo de pinceladas sueltas y yuxtaposición de color que busca reconstruir un instante percibido, una impresión sin interesarse por los detalles en concreto. Pero un dato interesante sobre la pintura de Picasso, el viejo guitarrista ciego, es que algunos exámenes de los curadores revelaron al menos otras dos pinturas debajo de esta. Otra de las pinturas representativas se titula Ante el espejo. La mujer no aparece reflejada en el espejo ni en el arte. Y adicional, dejaremos algunas líneas de tiempo con demás autores y obras representativas. Los géneros pictóricos. Ha sido la representación artística a través de la historia de la pintura, que ha afectado también la técnica, las dimensiones, al estilo y a la expresión de las obras de arte. Filosóficamente, Platón, Aristóteles y Horacio afirmaron que el arte es siempre una mimesis, sin establecer diferencias entre el retrato imaginado o real. Bueno, los tipos de géneros pictóricos son: primeramente, la pintura histórica. Se representa con pinturas con temas religiosos, mitológicos, históricos, literarios o alegóricos. Era prácticamente una interpretación de la vida y mostraba un mensaje intelectual o moral. Retrato. El retrato representa una persona hecha a semejanza de Dios, pero por otro lado, al fin y al cabo, se trataba de glorificar la vanidad de una persona. Históricamente se ha representado a los ricos y poderosos, pero con el tiempo se difundió entre la clase media el encargo de retratos de sus familias. En pantalla dejaremos un ejemplo. Adicionalmente, también se habla del autorretrato.
es cuando el artista se retrata a sí mismo. Por ejemplo, el pintor Rembrandt exploró en este sentido con sus más de 60 autorretratos. Algunos ejemplos de pintura de autorretrato puede ser la columna rota de Frida Kahlo o la pintura Ensor aux Masques de James Ensor. Ahora hablaremos de las técnicas en la pintura, pero por tiempo no profundizaremos mucho en ellas. Sin embargo, en pantalla queda alguna información de cada una, que son la pintura de género, naturaleza muerta y desnudo. También cabe resaltar la importancia de la pintura en Egipto, que fue una civilización extendida a lo largo de más de 3.300 años, enlazada al final del periodo neolítico hasta el año 31 a.C. Para los egipcios, tanto el alma como el cuerpo gozaban de inmortalidad, y para que los muertos pudieran gozar de felicidad eternamente, los representaban en las tumbas mediante brillantes pinturas y símbolos en los muros. Hablaremos de la pintura romana. Poseía una técnica depuradora, tenía una finalidad práctica de decorar las casas y palacios. Estilo de incrustación. Imita la decoración en mármoles que se aplicaban en la época helenística. Estilo ilusionista. Se trata de la pintura que se manifiesta desde la época de Nerón. Es el estilo más confuso en el que aparecen también escenas mitológicas e históricas. El estilo mixto u ornamental se dio entre el año 27 a.C. hasta la mitad del siglo I. Y por último, el lupanar de Pompeya. Se caracterizaba por sus pinturas eróticas y sexuales, representadas también en uno de los 35 lupanares que existían allí. Bueno, hablaremos del barroco. El barroco le dio importancia al color, busca el movimiento y utiliza especialmente en la pintura la composición oblicua o en diagonal. Fue ansia de la novedad, amor por lo infinito, por los contrastes y por la mezcla audaz de todas las artes. Por otro lado, el rococó es un aspecto fundamental de la historia en la pintura. Es un estilo aristocrático, revela el gusto por lo elegante, lo refinado, lo íntimo y lo delicado. Armoniza con la vida despreocupada y agradable que la sociedad quiere y se desentiende de cuestiones religiosas. Es un arte mundano, sin conexión con la religión, que trata temas de la vida diaria. Por todo esto se considera el rococó un arte frívolo, exclusivo de la aristocracia. Ya para culminar nuestra presentación, primero les agradecemos ambas por la atención prestada, a todos y a todas. Gracias por quedarse todo este tiempo. Esperamos que hayan entendido, que les haya quedado claro. Sin embargo, en las diapositivas y en la presentación está la información más representada y más importante. Desgraciadamente por el tiempo como que no nos da para explicar las técnicas, pero aquí se las dejamos, que son 4: acuarelas, las témperas, las acrílicas y grisallas. Fueron muy utilizadas anteriormente y hoy en la actualidad también. Entonces espero lean la diapositiva y si tienen alguna pregunta pues nos dicen alguna de las dos. Y pues nuevamente gracias a todos y a todas. Nos vemos en otra ocasión.